De la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anunciado. Se trata de David Chávez, sociólogo y docente universitario, analista político, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, David? Qué gusto saludar en los tiempos. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con usted. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una entrevista con Bloomberg en línea, dijo que prefiere estar solo que mal acompañado, que es ingenuo, que él representa la ingenuidad de los ecuatorianos, que no se siente solo en el ámbito político, pese a la relación hostil que mantiene con la Asamblea Nacional, que se siente acompañado por los 15 millones de ecuatorianos, dice él, que lo eligieron como presidente de la República, y ha vuelto a responsabilizar de todos los males del país y de su gobierno, de los desaciertos que ha tenido su gobierno, al expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Cómo analizar esta nueva posición que muestra el presidente de la República? Nueva en el sentido de que dice que es ingenuo, ¿no? Porque el hecho de responsabilizar al expresidente lo viene haciendo desde el principio de su gestión, repitiendo lo que hizo en su momento Lenín Moreno, pero que no se siente solo en el ámbito político, que prefiere estar así que mal acompañado. ¿Cómo mira usted esas declaraciones? ¿Qué reflejan? ¿Cómo las podemos interpretar? Buenos días, bienvenido. Hola, Licenia, Alexis, un gusto siempre estar en Pichincha Universal, les agradezco mucho la invitación. Bienvenido. Bueno, es muy extraño eso de que son ingenuos él y quienes están en el gobierno. Yo diría todo lo contrario, más bien son vivísimos y no, de ingenuidad no tienen nada, pero más allá de lo anecdótico, me parece que la entrevista esta que acaba de dar el presidente merece que la escuchemos con mucho detenimiento, con mucho detenimiento. Más allá de que llega a los lugares comunes de siempre, lo que ya has dicho efectivamente, Licenia, a culpar a Correa y al movimiento indígena menos en esta entrevista, pero también, porque al final los acusó de estar juntos en las calles para conspirar. Más allá de que eso que ya es la programación habitual del gobierno el gobierno de Lasso, perdón, el lapsus, fue un lapsus sincero y honesto, el gobierno de Lasso ha optado por esto permanentemente. Pero yo más bien llamaría la atención sobre esta contradicción que aparece en la entrevista, pero que resulta muy interesante. Es una de las cosas que, como he dicho, uno debe detenerse exhaustivamente a analizar. Porque por un lado, él efectivamente dice esto, yo prefiero estar solo que mal acompañado, no necesito los apoyos, me apueblo, bueno, en fin, que eso es mucha demagogia, pero por un lado dice eso. Pero por otro lado, una de las cosas más llamativas de la entrevista es que dice, intentaron desestabilizar, entre comillas, con lo de los Pandora Sí, Papers, sí, sí, con claro. el 130, con las calles y el paro, y no han podido. Y a continuación dice, nosotros no estamos tan solos y no es que no tenemos estrategia. Me parece que allí está, para mí, en los temas políticos, el centro de lo que ha Uh-huh. dicho en esa entrevista Lazo es de esto. En realidad tiene aliados y aliados muy poderosos que están por fuera del campo de la política. Es la primera cosa que hay que considerar y son ellos los que le sostienen en el poder. Las élites empresariales, las élites mediáticas, los militares, la policía, la embajada de los Estados Unidos. Ya creo que de esto hemos hablado largamente. Pero por otro lado, tiene aliados políticos, que son precisamente los que le han salvado la vida en la Asamblea Nacional ya en dos ocasiones. Y son los que han evitado que la movilización popular más grande de las últimas décadas, junto con Octubre, haya producido ni siquiera un remesón leve a nivel del gobierno. Entonces, tienen una estructura de poder muy sólida. Y la impresión de esta última entrevista para mí fue que Lasso mostraba en todo lo que decía precisamente que está muy consciente de lo sólida que es, de lo sólido que es ese bloque de poder que lo sostiene. Entre esos grupos, David, qué gusto saludarle, entre esos grupos de poder, hablando estrictamente de lo que sucedió en aquella sesión de la Asamblea donde no alcanzaron los 92 votos que se requiere la mayoría calificada para destituir al presidente, se suman a la izquierda democrática que ha tenido ya digamos, ese comportamiento bisagra, ¿no? En el anterior y en este gobierno. Se suma nuevamente el Partido Social Cristiano y la actuación de Nebot, que amerita también un análisis aparte cuando finalizado el paro sale a hablar del federalismo. ¿Cómo se analiza también el comportamiento, por un lado, de la izquierda democrática
y que muchos pensaban iba a conformar el bloque del progresismo junto a UNES y Pachacuti, que pensaba eso, que iluso es. Y ahora Jaime Nebot, ¿no? Nebot que guardó silencio durante un tiempo, pero habla a través de su bancada respalda nuevamente a Lasso, venían peleándose, Lasso criticando el modelo exitoso del municipio de Guayaquil por los temas de inseguridad y demás, la alcaldesa de Guayaquil lanzando dardos en contra del gobernador, o sea, armaron toda una novela, ¿no? Que habrá gente que seguramente la creyó. Y después el cuento del federalismo. ¿Cómo entender eso, no? El comportamiento de la ID, del PSC y de Nebot, al final hablando de federalismo cuando terminó el paro. Bueno, es que hay que ver cuáles son los planos de los conflictos que tienen, ¿no? Entonces, tienen conflictos coyunturales, eso es real. Yo ni siquiera me animo tanto a creer que sean montajes o solamente puestas en escena. Son conflictos reales, el conflicto con los socialcristianos que ha tenido el gobierno, el conflicto con fidelegas en el plano económico que ha tenido el gobierno, Herbas. son conflictos reales. Lo que pasa es que, con Herbas, exactamente. Lo que pasa es que tienen un límite. Y ese límite es un acuerdo más estructural, más de fondo que hay entre las élites políticas y económicas para sostener el poder que tienen, que además es un poder muy grande, controlan prácticamente todo el Estado de manera centralizada y con una consistencia política y de dominación enorme. Entonces, cuando se trata de mantener esto y se trata de enfrentar amenazas que pueden poner en riesgo ese poder que reconquistaron, que básicamente se traduce en dos grandes amenazas, por un lado en el campo político el correísmo, por otro lado en el campo de la organización social el movimiento indígena, y lo que yo creo que les aterra más que nada es que en algún momento lleguen a juntarse, eso les va a producir unas pesadillas terribles. Cuando ven esa amenaza, es decir, cuando ven la posibilidad de fuerzas políticas y sociales que pueden ser un proyecto alternativo al de ellos en el poder, cierran filas. Esa es la primera consideración. Eso es aplicable a todos los actores de este gran pacto de élites. O sea, ahí pueden estar un poco inconformes con sus negocios, pero si hay una amenaza sobre el establishment que han logrado consolidar, van a dejar de lado esas diferencias y van a priorizar una especie de espíritu de cuerpo de la clase dominante, ¿no? Entonces van a tratar de defender a quien está en el gobierno. Eso, como he dicho constantemente, eso es una novedad en el Ecuador, eso no había ocurrido en el Ecuador. Ahora, en el caso particular de los socialcristianos, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, ellos han dejado de ser un actor central de los acuerdos de élites. Cuando las élites no se ponían de acuerdo en nada y se mataban entre ellas, el Partido Social Cristiano muchas veces terminaba cumpliendo el rol de un actor dirimente por la legitimidad que tenía, por la fuerza que tenía, y por eso no había golpe de Estado en que los socialcristianos no estén ahí, viendo cómo transar, arreglar, pactar con unos y con otros para encontrar salidas. En la actualidad me parece que los socialcristianos son un actor marginal en ese bloque de poder. Son otros los que están articulando ese bloque de poder y ellos en sus disputas lo que buscan es mejorar su posición en ese pacto de élites, pero siguen siendo un actor marginal. Yo creo que con la última boya de salvación que le echaron a Lasso en la última intento de aplicación del 130 han recuperado su posición, han mejorado su posición, pero siguen siendo un actor secundario. Difícilmente van a volver a tener el central que tenían antes. Y en el caso de la izquierda democrática, uno ni siquiera tiene que desgastarse mucho. Ese es un conjunto de mercenarios políticos que se van a volver al... David, usted mencionaba hace rato, enfatizaba una parte de la declaración del presidente ayer en la entrevista con Bloomberg en el sentido de que su estrategia ha dado resultados. Y muchos analistas dicen que el presidente no tenía operadores políticos. Si no tiene operadores políticos, ¿cómo es que su estrategia le ha funcionado? Al punto que él mismo se jacta de que no lo han podido sacar a través de la Asamblea Nacional en 2 ocasiones, con el tema de los Pandora Papers, con el tema del artículo 130, y que él incluso nunca pensó en el momento de la crisis del paro nacional dar un paso al costado porque su estrategia funciona. Es que, ¿sabes una cosa? Perdón, antes de que te responda David, porque además creo que amerita ahí un comentario sobre eso. El tema de los operadores políticos es que Lasso termina siendo el operador. Acuérdense, cito esto nada más, acuérdense cuando se develó que él les llamó a Herbas y que Herbas le dijo: estoy en mi planta de brócolis, vente a la Tacunga, te espero aquí. Y fue el mismo Lasso a hablar, a tomarse el café
en la plantación de brócolis en la Tacunga. David. Pues sí, a ver, pero Lazo es un actor más. Es difícil ver quiénes son los que operan. Yo me temo que los que operan en diseñar las estrategias no hablan español, pero son muy hábiles, tienen una estrategia muy hábil. O sea, eh, operan en distintos niveles, efectivamente. Cada cosa que hace Lazo, cada cosa que sale a decir, justo este ejemplo que acabas de mencionar, Alexis, llamar directamente, el presidente llamándole directamente al líder de otro partido político para ir a, muchas comillas, tomar un café. O sea, es decir, pocas veces tomar un café tiene un sentido tan cargado de otros sentidos que el tomar un café. Eh, pero además tienen ciertos, porque el problema además es que con el ruido mediático que genera el aparato de propaganda, que son todos los medios de derechas en este país, nos olvidamos de cosas como esta red de operadores en la Asamblea que estaban comprando y vendiendo cargos, que lo denunció uno de esos medios de ese propio aparato mediático del gobierno. Entonces ahí hay una red que opera, además que son esos viejos operadores de compra y venta de votos que están ahí desde el Congreso casi. Que está muy desapercibido, que lo manejan muy por debajo. Me parece que la experiencia de Romo y el reparto de hospitales les hizo saber que esto tiene que manejarse con muy bajo perfil. Pero no significa que no sea manejado. No hay modo alguno de explicar que Lazo, lo que él mismo dice, que no le hayan podido sacar con los Pandora Papers. Es curioso, porque además noten que ni siquiera dice que lo de los Pandora Papers era mentira. Lo que dice es no me lograron sacar con eso. O sea, ni eso, ni el 130, ni etcétera. Lo que está diciendo es que hay alguien operando en la Asamblea Nacional. Claro, este tipo de poder, que es el que representa Lazo, que ya lo vimos también con Moreno, opera en las sombras. O sea, claro, nosotros decimos, no tienen operadores políticos porque queremos ver ahí, no sé, a una especie de Javier Neira, como era el operador de los socialcristianos. O un Ricardo Patiño. Un Ricardo Patiño. Es decir, claro, gente que está haciendo política digamos, a la luz del día. La luz del día. Estos poderes no operan de esa manera. Estos poderes operan en algo así como una muy profunda infrapolítica, ¿no? Como una especie de, como dicen los gringos allá, en un estado, el estado profundo le llaman en Estados Unidos, ¿no? Es un estado muy profundo, un estado subterráneo, casi de cloaca. Entonces es ahí donde operan en todos los niveles. Se trabaja, porque además hay una doble operación ahí. O sea, tienen por un lado un poder muy amenazante. O sea, hay mucha gente que no hace cosas porque sabe que le pueden echar encima el aparato mediático judicial y con eso triturarlo. Y por otro lado, hay este tipo de operaciones denunciadas por ellos mismos. El propio Lazo dijo y ha vuelto a decir que quieren comprar votos, que no sé qué. Si lograron mayoría en la Asamblea es porque los compraron, es así de sencillo. O sea, si él mismo dice que ahí las cosas se transan, se compran y se venden, y después dice que no lo tumbaron porque tienen estrategias para que no pase eso, es obvio que lo que hicieron es comprar votos por lo menos, o al menos negociar cargos, o al menos negociar ciertos acuerdos políticos que no son transparentes, porque ese es el problema, no se sabe. Uno puede intuir, recuerden que días después, porque ni siquiera tardaron nada, pocos días después del intento de impeachment en la Asamblea, y le estaban entregando el control de la justicia a los socialcristianos otra vez. Entonces, hay este conjunto de operaciones, pero todo está articulado. Me parece que esta sensación de que no saben lo que hacen es parte de una puesta en escena, precisamente para enrarecer, digamos, todo este conjunto de estrategias que operan más bien en las sombras. La antipolítica que algunos llaman, ¿no? Ahí hay un voto, fíjense para que vean que el análisis de David Chávez es tan preciso, tiene la precisión de un cirujano. Es tan preciso que uno de los votos, Licenia, a favor de la no destitución de Guillermo Lazo, el de la señora Gisela Molina, fíjense quién es ese personaje. De Pachacuti. Es de Pachacuti. Gisela Molina, de Cotopaxi, de la provincia de la que es oriundo Leonidas Issa. Es una de las legisladoras que en mayo pasado Guillermo Lazo señaló con el dedo como corrupta. Era una de las que supuestamente, según el presidente, pidió cuotas políticas de cambio y hasta dinero en efectivo. Y ahora vota a favor de Guillermo Lazo y sale a denunciarle a Leonidas Issa.
de un intento de homicidio, que ojalá tenga las pruebas para demostrar aquello, porque que aparezca en una rueda de prensa con un cuello ortopédico no es prueba de absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que le hizo cambiar tanto de opinión a una persona como Gisela Molina, David, quien fue, insisto, señalada con el dedo por el presidente como corrupta en un video donde además Guillermo Lasso se le veía súper descompuesto, ¿no? Acusando de corruptos a los legisladores. Y después presentó una denuncia en fiscalía. ¿Qué pasa finalmente con esas denuncias en fiscalía en contra de legisladores como Gisela Molina? Bueno, ese es precisamente un estupendo ejemplo de aquello que trato de graficar, ¿no? O sea, de cómo hay una operación no muy clara, por decirlo menos, poco transparente, por decirlo menos, en la gestión de la política. O sea, y ni qué decir, por ejemplo, David, de Guadalupe Llori, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos lo mismo. Y añado uno que también nos olvidamos mucho, los escándalos de precisamente los legisladores de la izquierda democrática que fueron de los primeros, además en evidenciar que lo que se estaba negociando eran cargos y no sé qué, como esta legisladora, la primera que fue expulsada de la izquierda democrática, no recuerdo ya ni su nombre. Bella Jiménez. Pero que hablaba de negociación en el Ministerio de Transporte. Bella Jiménez. Negociación de cargos. Bella Jiménez, exactamente. Eso ha sido una práctica común. Y el gobierno termina lavándose las manos respecto de lo que hace y deja de hacer en la Asamblea. Pero eso es solo posible, insisto, a partir del enorme poder que tienen. Porque ahí hay que hacer una diferencia. Es decir, en los viejos tiempos, en el Congreso se negociaban también cosas, se hablaba siempre del hombre de maletín, eran gobiernos débiles que al final negociaban y difícilmente podían chantajear a aquellos con los que habían negociado. Lo que uno puede ver con estos casos es que pareciera que tienen elementos para chantajearlos y poder presionarlos para que sigan votando a favor del gobierno o para que hagan montajes tan burdos, pero el problema es que, porque sé que evidentemente lo que está haciendo este señor es un montaje muy burdo en contra de Leonidas Issa, pero la situación del país es tan lamentable que mientras más burdo es el montaje, más debemos preocuparnos, porque la arremetida judicial y mediática a partir de montajes burdos se ha vuelto una norma y esto puede volverse cada vez más peligroso, más agresivo. Y yo me temo que precisamente a partir de esto van a atacar al movimiento indígena de una forma sistemática. Y eso puede poner, David, puede poner en peligro el resultado de estos diálogos que están ahora mismo llevándose a cabo entre el gobierno y la dirigencia indígena. O sea, no sé si poner en peligro, porque para mí, justamente en esa lógica, las mesas de diálogo son parte de una estrategia para seguir desgastando al movimiento indígena. O sea, no tiene ningún sentido efectivamente si están sentados en las mesas de diálogo y el presidente cada vez que puede sale a decir que están financiados por el narcotráfico. Ayer de milagro no lo dijo, hay que reconocer que tuvo, al menos al inicio de esa entrevista, una actitud un poco más democrática, un poco más abierta, con esta idea de que hay que reconciliarse, pero al final terminó diciendo que había un intento de golpe de Estado orquestado por el correísmo y el movimiento indígena. Entonces, eso desgasta mucho el diálogo, pero volviendo sobre el argumento inicial, no me parece que ahí hay una torpeza o equivocación. Creo que eso es deliberado, como lo hicieron durante los días del paro. O sea, sentar al movimiento indígena a negociar, mandar a un ministro, no ir directamente, después levantarse del diálogo, volver al diálogo. Todas esas son estrategias de desgaste, me parece, al movimiento indígena. Yo espero equivocarme, honestamente, pero yo no espero nada de las mesas de diálogo. Me parece que tarde o temprano lo que van a provocar de una o de otra manera es una ruptura. Ahora, las mesas más o menos funcionan, digamos, están funcionando y no parece haber demasiadas tensiones por una razón básica, porque el juicio a Leonidas Issa está detenido hasta que haya pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si ese juicio sigue, yo tengo pocas dudas de que el gobierno va a querer, que además ustedes ven la presión enorme que hay de los sectores neofascistas de la sociedad ecuatoriana porque se judicialice y se meta preso a todos los dirigentes del movimiento indígena, particularmente a Leonidas Issa. Yo no tengo muchas expectativas de que no vaya a ocurrir algo como eso. Entonces, esperemos que no, por el bien de la democracia en el Ecuador, pero tengo muy pocas expectativas de que no vaya a ser esa la deriva del gobierno. Yo comparto el escepticismo de David Chávez, la verdad, sobre el tema del diálogo. Ahora, volviendo a lo de la ingenuidad que planteaba de entrada Licenia, David,
a ver, ingenuos no más bien serían todos quienes, como por ejemplo el otro día Osvaldo Landazuri en este espacio en entrevistas dijo, confiaron en el presidente y les resulta ahora muy difícil confiar nuevamente en el presidente porque no tiene palabra. O sea, pasó con los socialcristianos, pasó en mayo del 2021 cuando llegó a un acuerdo con PSC y UNES para destrabar la elección de autoridades. Después pasó en noviembre, cuando aparentemente hubo una suerte de acuerdo e incumplió el acuerdo Lazo. O sea, Lazo, si en algo también se ha caracterizado durante todos estos 14 meses de gobierno, es en demostrar que es un presidente que no tiene palabra, ¿no? Y también están, digamos, los ofrecimientos que hizo durante campaña y que hoy no se han hecho realidad. ¿No será que ingenuos son más bien quienes están esperanzados en que cumpla su palabra Guillermo Lasso, por un lado, y por otro, qué posibilidades hay de que el progresismo encuentre una ruta en común, David? Entiendo las diferencias entre Conalle y Revolución Ciudadana o correísmo, parece que son enormes, hay una grieta ahí gigantesca, hay unas heridas que parece que no se van a cerrar nunca, pero finalmente son las dos corrientes del progresismo que por lo menos ideológicamente tienen mucho sustento. Hay una nueva Conalle, yo entiendo que con el liderazgo de Leonidas Issa es una Conalle distinta, es una Conalle que trata de por lo menos diferenciarse de liderazgos como por ejemplo el de Lourdes Tibán o Salvador Quispe o algunos otros, pero hay además ahí alguna suerte de camino en común que podrían andar correísmo y Conalle bajo el liderazgo de Issa, ¿o no? A ver, sobre esto último, yo les voy a pedir que me llamen a una nueva entrevista. Voy a tratar de ser sintético, no quiero no tener mucho tiempo. Pero a ver, sobre lo primero, no, a ver, hay una ingenuidad nacional, voy a decir yo, de creer que la clase dominante en nuestros países gobierna democráticamente. La historia del Ecuador, la historia de América Latina nos ha mostrado que en general, cuando las clases dominantes quieren imponer sus proyectos políticos, que son sus intereses particulares en definitiva, lo hacen de manera violenta, lo hacen de manera autoritaria. Esa es la norma. Esa gente no gestiona el poder de manera democrática. Lo hacen de forma autoritaria y a través de mecanismos antidemocráticos. De hecho, solo para mencionarlo de pasada, quería recordar con ustedes y con quienes nos ven y nos escuchan, el gobierno neoliberal de Fujimori, uno de los primeros de esta ola de las últimas décadas de neoliberales en América Latina. ¿Recuerdan cómo gestionaba el poder? Los Vladivideos, Vladimiro Montesinos grabándole, pagándole a todo el mundo y grabándole a todo el mundo, y además con gravísimas violaciones a los derechos humanos, y además Alberto Fujimori se declaró dictador. O sea, esa es la forma en que gestionan las élites con sus programas neoliberales el poder. Tenemos que dejar de pensar que el Ecuador no vive en democracia. Uribe con los pinchazos, ¿no? Por supuesto, el Ecuador no vive en democracia, vive en una democracia, pero que está absolutamente restringida. Los mecanismos democráticos son mínimos, y ese es el punto de partida. De ahí en más, obviamente, por eso no les interesa mantener cierta credibilidad en la palabra del presidente, etcétera, porque cuando cuestionamos ese tipo de cosas, partimos de un presupuesto falso, de suponer que este gobierno tiene un interés de gestionar la política de modo democrático, y no es así. Entonces me parece que ahí hay que ser muy claros en eso, ¿no? El punto de partida es no es un gobierno democrático, no es un gobierno que apuesta a fortalecer la democracia, sino a un ejercicio autoritario. Sobre lo segundo, me digo, haciendo una cosa muy sintética de lo que puedo decir respecto de eso. Bueno, primero, ya cuando digo progresismo, no, es una palabra que no me gusta porque me parece que no dice mucho. Prefiero hablar de las izquierdas, y creo que ahí hay, sí, efectivamente, las dos izquierdas representadas por el correísmo por un lado, por el movimiento indígena, y yo sumaría ahí al movimiento feminista por otro, como las fuerzas más representativas y más visibles en el campo de las izquierdas. Claro, tienen una pelea a muerte entre cercanos que le ha generado un enorme problema a la democracia en el Ecuador. O sea, porque en buena medida esas disputas son las que han impedido que se pueda consolidar una unidad de izquierdas que sean capaces de enfrentar al neoliberalismo.
Ahora, ahí hay muchas razones por las cuales están en medio esas distancias, hay razones de lado y lado, pero me parece que alguno de los dos sectores tiene que dar muestras de que va a empezar a ver en el otro un interlocutor válido y dejar de descalificarse mutuamente. Eso es lo que tendría que ocurrir, me parece, y voy a plantearlo en términos mucho más objetivos, digo, más concretos, tratando de ser más objetivo, quiero decir. En el momento actual, me parece que en este momento quien tiene la capacidad de representación de los sectores populares y las clases trabajadoras, porque esa es la discusión de fondo, es el movimiento indígena, luego del paro nacional. Están al frente, son los que han logrado canalizar el malestar de los ambos sectores que somos las trabajadoras en este país que hemos recibido los palos de liberales. Aunque se peguen patinadas, aunque se peguen patinadas como por ejemplo el atribuirse como un triunfo la eliminación de la prueba de la CENESID, David. Ahí está la ingenuidad de la que habla el presidente. Sí, de acuerdo. Exactamente. Ahí está la ingenuidad. Ya ve que sí tiene razón, representa la ingenuidad del pueblo ecuatoriano. Ingenuos los que creían que con eliminar el examen de la CENESID van a tener garantizado un cupo en la universidad o el libre acceso. Ahí están los ingenuos. Exacto. Me parece una puntualización muy acertada, porque efectivamente el problema es que si los sectores que representan a las izquierdas caen tan fácil en una trampa, porque esto fue una trampa que les puso el gobierno. Esto, para empezar, no salió de las mesas de diálogo. Esto fue una decisión que, para variar, otra vez, sin tomar en la más mínima cuenta las mesas de diálogo, Lazo lo tomó por su cuenta. Entonces, y la CONAIE cae en la trampa. Sí, sin duda un error, a mí me parece que no es un error menor, es un error grande, porque en la expectativa que hay de que la CONAIE precisamente pueda llenar ese vacío de representación, esto genera más bien más dudas, más una desmoralización en los sectores de izquierda de la sociedad ecuatoriana. Yo espero que vuelvan por sus fueros. Me parece que todavía no veo señales claras de que la CONAIE pueda entender este nuevo momento como una oportunidad de lograr eso, más allá de los acercamientos con los líderes o las dirigencias de la Revolución Ciudadana, con quienes pueden tener enormes diferencias. Es asumir un proyecto de izquierdas que sea capaz de volverse alternativa al Ecuador, y esto es lo que me parece difícil de lograr, la verdad, también sobre eso soy pesimista. Eso supone, del lado de la CONAIE, dejar de pensar que el correísmo es su principal enemigo y es lo peor que pasó al país. Sino más bien recuperar lo que ese proyecto significó como un proyecto alternativo de izquierdas para gobernar el Ecuador, y recuperar con eso la representación política que está ahí. Del lado del correísmo es más difícil porque yo creo que el correísmo está atravesando no solo porque hay también posiciones demasiado cerradas a nivel de la dirigencia frente al movimiento indígena, sino porque además está atravesando una gravísima crisis que hemos visto en estos días, por lo que me parece que ha sido una equivocación total en las estrategias que han tenido. Entonces, creo que para el correísmo es más difícil, y me parece que es más fácil para el movimiento indígena asumir una mirada más amplia. Ni siquiera se trata de llegar a un acuerdo o a un pacto. Se trata de empezar a tamizar, justamente no ser ingenuos y volver a caer en la trampa anticorreísta del neofascismo, porque si algo tiene el neofascismo ecuatoriano actual es el anticorreísmo como parte de su ADN. Así es. La CONAIE tendría que desmarcarse del anticorreísmo, desmarcarse de ese odio enfermizo que genera el anticorreísmo, y empezar a saber separar las cosas, ¿no? Saber qué es lo que se critica del correísmo y saber qué se puede reivindicar de lo que es muchísimo, de lo que el correísmo hizo en favor de las grandes mayorías de este país. Además, con un aditamento, yo siempre lo he dicho, y ese es el problema de esta difícil unidad. El correísmo, en términos históricos, el correísmo es impensable sin la lucha del movimiento indígena de los 90 y los 2000. Es decir, un fenómeno político como el correísmo no habría surgido sin esa lucha de todo ese tiempo, que acumuló un sentido nacional como para un proyecto alternativo como el que fue el correísmo. Y curiosamente, en este último periodo, sin la politización que el correísmo provocó durante estos años, durante sus años de gobierno, sobre todo en la sociedad ecuatoriana, el movimiento indígena no habría podido tener una recomposición tan poderosa como la que ha tenido en los últimos años de la mano de la nueva dirigencia que está representada muy bien por Leonidas Issa. Es decir, han sido parte de una especie de relación permanente, aunque no quieran reconocerla, en donde se han ido fortaleciendo mutuamente, a pesar de todas las diferencias.
Sin embargo, insisto, sobre eso también soy escéptico, más allá de que creo que es la única posibilidad de enfrentar el desastre que los neoliberales están provocando en el Ujú, país, pero veo muy difícil todavía que esa posibilidad de mínimos ujú. acercamientos, insisto, ni siquiera un pacto, de que mínimos acercamientos sean posibles. Ahora, David, todo esto, la protesta de junio y todo lo que hemos comentado hoy, lo que hemos analizado, ocurre en un año preelectoral. ¿Cuánto va a influir la protesta de 18 días de junio del 2022 en las seccionales del 2023? Y a la par, ¿qué expectativas hay de que la democracia, este remedo de democracia que tenemos en Ecuador, ofrezca garantías en las seccionales del 23 de cara a lo que sucederá en el 25, cuando este proceso electoral va a ser organizado y controlado por el Consejo Nacional Electoral, herencia del Trujillato, y que negó la entrega de formularios para la revocatoria del presidente Lazo? Mira, es difícil porque cuando una sociedad está gestionada de forma tan antidemocrática, es más difícil predecir cosas. En términos generales es difícil predecir cosas, pero cuando hay tanta incertidumbre sobre cuáles pueden ser los canales políticos que no están ligados, como digo, a la gestión democrática del poder, hay mucha mayor incertidumbre. Lo que se puede decir de entrada es que del paro nacional, curiosamente, y en andariveles distintos, salen fortalecidas tres fuerzas, o sea, el movimiento indígena, el gobierno, porque el gobierno sale fortalecido, quien quiera que piense lo contrario se equivoca, precisamente la negación a los 4 días de haber cerrado la negociación del paro, la negación de la revocatoria del mandato, que en la entrevista de ayer nuevamente Lazo la mostró como una victoria de su gobierno. Es una muestra clara, esa negación del proceso de revocatoria es una muestra clara de que salieron victoriosos. Y la tercera fuerza, creo que un poco menos, al menos si no logran salir del atolladero es en el que se han metido, la Revolución Ciudadana, que de todas maneras me parece que su liderazgo en la llamada a la aplicación del 130 en la Asamblea le hizo volver por sus fueros y luego de estar metidos en esa cosa de la gobernabilidad y no sé qué historias en las que intentaban pactar con Lazo, en ese momento me parece que lograron recuperar algo de la representación política popular que tienen. Entonces, mal que bien, digo, unas más, otras menos, pero son las tres fuerzas que salen fortalecidas. Me parece que eso, en principio, debería reflejarse en la elección que viene, con todas las salvedades que las elecciones locales tienen. Por ejemplo, Ujú. las elecciones locales tienen unas particularidades que la representación política nacional no, a pesar de que yo creo que en los últimos años se ha ido acercando eso por un sinnúmero de razones, ya no hay una brecha tan enorme entre el comportamiento electoral local y el comportamiento electoral nacional. Me parece, por ejemplo, que en ciudades como Quito y Guayaquil la disputa va a ser más que por quién administra, va a ser más una disputa de identidades político-ideológicas fuertes. En Quito, después del paro nacional, eso es indiscutible. O sea, esa lucha de clases que pudimos casi tocar con las manos durante el paro nacional se va a expresar en las elecciones. Eh, Sin embargo, cada actor tiene problemas ahí, es decir, el movimiento indígena tiene que resolver la grave situación de su representante político, que es el Pachacuti, que hemos visto cómo opera y hemos visto la gravísima crisis interna que hay. eh, Creo no tiene mayor reestructura y representación política y también el desgaste del gobierno en ciertas zonas, en ciertos sectores les va a afectar y bueno, de la Revolución Ciudadana ni qué decir, en donde ya están a punto de una rebelión de la militancia por la verticalidad y las que a mi modo de ver también son graves equivocaciones en la designación de candidaturas. Entonces, pero eso representa un problema de fondo, porque cuando se gestiona, cuando las élites toman el poder y gestionan de manera no democrática el poder, eso genera un efecto general en todo el sistema político. Es decir, todo el sistema político sufre una crisis de representación grave, y es lo que estamos viendo. Entonces, las elecciones que vienen muy probablemente van a dar un amplio espacio a las maquinarias electorales chiquitas, locales, pero que operan, que suelen operar mucho en estas elecciones, y al oportunismo político, que ya lo estamos viendo, me parece que particularmente en la Revolución Ciudadana. Y eso, en lugar de ayudar a recuperar medianamente ciertas condiciones democráticas, las va a deteriorar más.
Para finalizar, David, se nos está agotando el tiempo y le pido una respuesta rápida. Estamos ante una nueva masacre en las cárceles del país, esta vez en Santo Domingo, apenas 2 meses después de una anterior en la que se asesinaron a 44, me parece, personas privadas de la libertad. Ahora son 12 en condiciones indescriptibles, por respeto a la audiencia. Pero vimos durante los 18 días de paro un despliegue de seguridad sin precedentes, lo que evidenciaba en ese momento de que la policía y Fuerzas Armadas pues tienen todo el equipo necesario, todos los implementos necesarios para generar seguridad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dice ahora que con dureza se critica a la policía por los actos de violencia que suceden en las cárceles y las calles. La mayoría de los eventos reflejan perfiles psicológicos complejos de los asesinos. Estudiar desde las ciencias la conducta humana es tarea pendiente, dice el ministro del Interior. ¿Cómo entender lo que está pasando con la seguridad? Cuando vemos que sí hay dinero para las fuerzas del orden y se evidenció con todo el equipamiento que tuvieron para reprimir a la gente y no pueden controlar una cárcel. Carrillo es increíble, además, ¿no? Ese es un personaje al que hay que prestar mucha atención para entender cómo se está gestionando el poder ahora. Hay que ver la prepotencia con la que Carrillo hablaba durante el paro nacional contra los manifestantes, ¿no? La prepotencia, el desdén, a Leonidas Issa le llamaba pseudodirigente y bueno, terroristas para arriba y para abajo. Y las declaraciones respecto de la masacre en las cárceles son de una tibieza y de un cuidado que es asombroso. Creo que es lo que la gente está diciendo un poco en la calle, en las redes sociales y demás, ya es evidente de suyo. O sea, si se trata de reprimir en una movilización y una protesta social, hacen un despliegue de fuerza impresionante. Si se trata de controlar las cárceles, no pasa nada, es así de sencillo. Porque no se trata de más. Yo no soy un experto en esos temas, pero de lo que entiendo, por lo que dicen quienes conocen del tema, no se trata de que cuando la masacre ya está, cuando los presos empiezan a llamar desesperadamente a sus familias a pedir que por favor les salven la vida porque ya saben lo que va a ocurrir, que ahí intervengan y controlen la cárcel. En esa situación es muy difícil, pero por Dios, es la 6ª masacre. La 6ª. ¿Cómo es posible que no puedan intervenir las cárceles en los momentos en donde no hay nada de esto? Tienen tanta inteligencia, entre comillas, que han sido capaces de descubrir unas ficcionales de bandas guerrilleras en el movimiento indígena y en las protestas del paro de junio, y no son capaces de saber cuándo va a ocurrir una masacre en la cárcel. Bueno, todos sabemos la respuesta, es decir, a una cárcel no entran tal cantidad de armas y tal cantidad de cosas para perpetrar estas masacres que duelen tanto, que duelen muchísimo. Este es un país que desde que Moreno para acá está bañado en sangre. Es realmente muy doloroso. Y todos sabemos que el que puedan entrar todo eso a la cárcel, que puedan introducir todo eso a la cárcel, solo tiene una explicación. Es decir, eso solo puede ocurrir con la anuencia de las fuerzas represivas. O sea, no puede haber otra explicación. Lamentablemente, eso va a quedar en la impunidad, como tantas otras cosas, creo yo. Y bueno, ya vendrán las teorías rocambolescas de Carrillo para culpar al correísmo, seguramente a la CONAIE, etcétera, etcétera, de lo que ocurre en la cárcel. Lamentablemente, y esto es quizá lo más angustiante, es que tal como están las cosas, Licenia, es muy probable que lo que nos toque hacer es esperar por la próxima masacre. Es decir, ¿qué es lo que pasó en la última? Ocurrió la última y la sensación que uno tenía es, tarde o temprano va a volver a pasar. Y la historia será la misma. Saldrá el gobierno a decir que ya han controlado la situación cuando tienen ya un montón de muertos ahí y que se calmarán las cosas, harán teorías delirantes para culpar a uno u otro actor político, lo que fuese, y nos olvidaremos de nuevo y en unos meses tendremos otra vez una masacre carcelaria. Mucho me temo que también en eso las cosas no cambiarán. Y de aquí en más volveremos a ver en poco tiempo o en algún tiempo más, volveremos a llenarnos de dolor, viendo con espanto esta hecatombe que ocurre en las cárceles del país. Muchísimas gracias, David. Siempre muy, muy interesante conversar con usted. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, David.